Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Nadie adivinó cuando os pregunté por Instagram qué estaba haciendo con los cuadrantes de algodón de punto nube. Estoy haciendo cojines de semillas relajantes, terapéuticos, aromáticos. Yo lo estoy haciendo con garbanzos y ahora te voy a contar cómo se hacen porque es súper sencillo. La verdad es que más que un tutorial es una idea porque este punto ya lo hemos trabajado en el canal, es el punto nube. Te dejaré por ahí un enlace sobre este punto. Entonces, lo único que es una idea de cómo aplicar este punto para hacer cojines de semillas. Si no lo conoces, las semillas tienen una propiedad de mantener el calor durante bastante rato. Sobre todo en este caso yo uso siempre el garbanzo, que es la que más, también el hueso de cereza, pero el garbanzo mantiene el calor durante mucho tiempo. Lo único que hay que hacer es introducir la bolsita en el microondas. Durante 2 minutos vas tocando, ¿vale? La temperatura que a ti te agrade. Y después puede llegar a mantener el calor hasta por 1 hora. Es una idea que te doy para que puedas regalar, para que puedas vender, porque la verdad van súper bien y más ahora con estas crisis energéticas que estamos teniendo, pues este tipo de trabajos es ideal. Lo único que sí que te voy a decir que puedes hacerlo como tú quieras. Como ves, aquí tengo más grande, menos grande. Lo único que hay que aplicar es el punto nube, que ahora te dejaré aquí enlazado cómo se realiza este punto para que no tengas que ir a buscarlo si quieres en el canal, de la medida que tú quieras, y luego costurarlo, cerrarlo simplemente con punto bajo o como tú suelas coser las piezas de tejido. Ya sabes que suelo coser por punto bajo o punto deslizado. Entonces, las únicas indicaciones que sí que te voy a dar, yo me queda por hacer este de aquí, es que tiene que ser un tejido de algodón 100%, porque cualquier tejido que sea sintético tiene algún componente derivado del petróleo. Entonces, en el momento en el que lo ponemos en el microondas y le damos calor, no nos va a funcionar igual de bien. Yo en este caso he utilizado estos hilos de Caricia Nature, que son de colores diferentes. Te dejaré ahora a continuación cómo se realiza este punto y los múltiplos que necesitan para que tú te hagas tu cojín a medida. Por ejemplo, yo este cuadradito de aquí lo he hecho más para cuando tenemos una molestia en el abdomen o quizá en la cabeza, y este de aquí más para la frente, este de aquí más alargado, más para cervicales. Es algo que yo ya hace tiempo que utilizo y que va muy bien. Entonces lo único que tienes que hacer es elegir tu algodón 100% para hacer este proyecto, y luego tendrás que tener unos cuantos garbanzos, y si quieres opcionalmente pues puedes colocarle aromático, algo aromático dentro, aunque con cuidado porque tiene que ser algo que sea grueso, si no se te puede escapar un poco por los agujeritos. Lo aconsejable es que lo hagas solamente de garbanzos, y luego si quieres le puedes colocar alguna esencia aromática que te guste antes de ponerlo a calentar en el micro. El punto que trabajamos para hacer los cojines aromáticos, como te digo, ya está en el canal, es el punto nube. Forma parte de la colección de puntos que estamos haciendo y que por Instagram muchas de vosotras ya me estáis enseñando las muestrecitas. Aquí te dejo algunas fotos de ellas. Si todavía no me sigues por Instagram, me puedes encontrar como Querer Tejer. Y bueno, pues cada vez que subimos un punto nuevo, luego hacemos proyectos asociados a ese punto. Entonces, como el punto ya lo tengo, lo que voy a hacer es pegártelo aquí justamente a continuación para que lo tengas más a mano, y lo único que vas a tener que decidir es cómo quieres tú de largo tu rectángulo, si lo quieres más largo o menos largo. Ya verás que en el punto te explico que es un múltiplo de 4 más 3, pues tú vas haciendo cadenas de múltiplo de 4 más 3 tan largo quieras tu rectángulo, teniendo en cuenta que luego lo tienes que doblar para poderlo coser. Lo coses por las dos partes largas, dejas la pequeñita abierta, rellenas de garbanzos y acabas de coser. Es muy sencillo y te dejo aquí el punto. ¿Qué múltiplo necesitamos para hacer este punto? Necesitamos un múltiplo de 4 más 3. Esto quiere decir que vamos haciendo cadenas de 4 en 4, 1, 2, 3, 4, nuevamente, 1, 2, 3, 4. Y cuando tengamos el largo que nosotros queremos, añadimos 3 puntos más. Para hacerte la muestra, aquí he hecho 16 puntos. 4 por 4, 16, es un múltiplo de 4. Y ahora voy a añadir 3 más. 1, 2 y 3. Múltiplo de 4 más 3. Para la primera fila vamos a levantar una cadena y vamos a ir a trabajar a la segunda cadena desde la aguja, y vamos a hacer solamente una fila de puntos bajos, una en cada punto. Si he hecho 16 puntos y le he añadido 3,
tendré 19 puntos. Por tanto, lo ideal es que vayas contando. Como siempre les digo, si eres principiante, una manera de aprender es contar. Y si quieres colocar el marcador, lo debes colocar aquí. Este es tu primer punto. 1, 2, 3, 4 y cuenta hasta el final. 18 y 19. En esta muestra tengo 19 puntos. 4 por 4, 16 más 3, 19. Tienes que tener un múltiplo de 4 más 3. La primera fila, como ves, es súper sencilla. Un punto bajo en cada punto. Levantamos una cadena. Giramos la labor. Y en esta segunda fila vamos a hacer 4 puntos bajos. Entramos en el primer punto y hacemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer lo que es este punto de textura. Yo le llamo de nube porque es más suavecito que un popcorn y también que un piña. En el siguiente punto, después de los 4 puntos bajos, vas a entrar y vas a hacer un punto bajo. Cogemos hilo y en ese mismo punto de base, en el mismo hacemos un punto alto. Cogemos hilo y en ese mismo punto, en el mismo punto de base, hacemos otro punto bajo. ¿Sí? 4 puntos bajos, punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto de base. Ahora la secuencia va a ser hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y volver a repetir este punto o nubecita, ¿vale? Hacemos en el siguiente punto un punto bajo, lazada en el mismo punto de base un punto alto, pasamos por 2 y por 2 y en el mismo punto de base otro punto bajo. Repetimos 3 puntos bajos, 1, 2, 3. En el siguiente, otra vez nuestro punto de textura, un punto bajo, lazada en el mismo punto, un punto alto, que es pasar por 2 y por 2, y en el mismo punto otro punto bajo. Por ahora parece que no estemos haciendo nada, ¿verdad? Pero quédate que vas a ver que luego sí que hacemos. Continuaremos así tan larga como tengamos nuestra cadena de base. Aquí veo que tengo más cadena, pues sigo 1, 2, 3 puntos bajos y en el siguiente voy a hacer un punto bajo, cojo hilo, en el mismo punto hago un punto alto, que es pasar por 2 y por 2, y en el mismo punto hago otro punto bajo. Y esto lo vas a hacer así de 3 en 3 hasta que al final te queden 2 puntos. Te deben quedar 2 puntos. Esos 2 puntos los vamos a trabajar. Uno en forma de punto bajo y 2. Listo. Esta es la fila número 2 y así debe acabarte. Empiezas con 4 puntos y debes acabar con 2. Para la siguiente fila vamos a levantar un punto cadena, giramos la labor. Vamos a fijarnos bien en la estructura de este punto. Aquí tenemos 2 puntos y aquí tenemos el punto nube. Bien, pues aquí en el primero entramos y hacemos un punto bajo. En el siguiente, lo ves claro, ¿eh? Ahí tienes la espiguita, ahí tengo un punto, 2 puntos. Y ahora aquí el punto este que hemos hecho de textura tiene 3 puntos, un punto bajo, un punto alto y un punto bajo. Vamos a ir al tercero de los puntos bajos que hicimos, al tercero, que lo veas bien, ahí. Y ahí vamos a hacer un punto bajo, es decir, para devolver el número de puntos de base no podemos hacer 3 puntos aquí porque estaríamos ampliando, debemos hacer solo uno. ¿Y dónde lo clavamos? En el tercero de los puntos que hicimos juntos. Vamos a volverlo a hacer. Ahora tenemos aquí 3 puntos, ¿te acuerdas que eran 3 puntos? Pues hacemos 1, 2 y 3 puntos. Y nos encontramos con el punto de textura. El punto de textura tenía 3 puntos. Vamos a saltar este, vamos a saltar este y vamos a ir a coger el punto bajo último de ese punto. Y ahí hacemos nuestro punto bajo. Fíjate que ahora ya sí se van montando las bolitas del punto.
En esta fila número 2 vamos a ir haciendo simplemente eso, devolver la linealidad al punto, ¿vale? En cada punto bajo que hicimos en la vuelta anterior, en esta fila, pues lo único que vamos a hacer es devolverle la linealidad al punto. En cada punto bajo de la vuelta anterior hacemos un punto bajo y cada vez que llegamos al punto de textura vamos al tercero de esos puntos y ahí hacemos un punto bajo. Y nuevamente 3, 1, 2, 3. Me encuentro con el punto de textura, el 1, 2, el tercero. ¿Vale? Y aquí voy a tener 4 puntos porque te acuerdas que empezamos con 4. Pues vamos a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. Así te queda uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Ahora vamos a aprender a intercalarlos, ¿vale? Para que haga ese dibujo tan bonito del intercalado de este punto. Para intercalarlos muy sencillo, vamos a levantar un punto cadena y te acuerdas que en la primera fila de textura lo que hacíamos era 4 puntos para empezar. Pues ahora empezaremos con 2, 1 y 2 puntos, 2. Fíjate que siempre la textura la vamos a hacer desde la parte de atrás, la parte lisa. En esta fila pues empezaremos con 2 puntos bajos y en el tercero es donde haremos nuestra textura. Un punto bajo, un punto alto en el mismo punto de base y un punto bajo en el mismo punto de base. Y ahora seguimos con nuestra secuencia de 3 puntos, 1, 2, 3 y en el siguiente nuestro punto de textura, un punto bajo, un punto alto y un punto bajo en el mismo punto de base y así seguimos hasta el final. 1, 2, 3 puntos bajos y en el siguiente un punto de textura, punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto de base. En esta siguiente fila hacemos nuestro punto de textura 3 puntos, aquí nos tocaría otro punto de textura, punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto de base. Aquí nos deben quedar ahora 4 puntos. En la otra nos quedaban 2. Como ahora hemos empezado con 2, aquí nos deben quedar 4. Así que los hacemos. 1, 2, 3 y 4. Si lo has hecho bien, así es como debe acabar. ¿Cómo continuamos? Levantamos una cadena y fíjate que ya nos han quedado las bolitas intercaladas. Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Bueno, pues levantamos una cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada punto que nos viene. Hasta llegar a nuestra primera bolita. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. De los 3 puntos de la textura, cogemos el último punto bajo y hacemos un punto bajo. De esta forma volvemos a tomar linealidad en el tejido. Un truquito que te doy es que en estas filas de puntos bajos cuentes los puntos, ¿vale? Tienes que tener siempre los mismos que tuviste en la cadena de base. Entonces pues sigo por aquí, vamos haciendo un punto, 2 puntos, 3 puntos y cuando llegamos a la bolita saltamos estos 2 y en el tercero hacemos nuestro punto bajo. Es de esa forma que se va formando la bolita, ¿ves? Por esta parte de aquí. Pues este es el punto porque ahora va a ser repetir, es decir, vamos a seguir así hasta el final. Aquí, como en esta fila empecé con 2 puntos, tengo que tener 2 y levantamos una cadena, giramos la labor. Siempre que estamos por la parte de atrás es cuando hacemos el punto de textura. Si no nos acordamos, pues miramos que aquí tenemos 2, por tanto ahora que nos tocará empezar con 4, al contrario de la fila anterior. Por tanto, volveremos a empezar con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Una vez hechos los 4 puntos, haremos nuestro punto de textura, punto bajo,
punto alto, punto bajo en el mismo punto y seguiremos con nuestra secuencia de 3 puntos, punto textura. 1, 2 y 3, punto de textura, punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto de base, 1, 2, 3, punto nubecita, punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto de base, 1, 2, 3. Y como hemos empezado con 4 puntos, aquí deberás tener 4, perdona, 2. Así que aquí hacemos nuestro último punto de textura, punto bajo, punto alto, punto bajo, y aquí te deben quedar 2. Pues dependiendo del hilo y la aguja con el que estés trabajando, habrás hecho más grande, menos grande tu cojín aromático. Lo único que te quedará es coserlo de la forma en que tú lo hagas habitualmente. Yo simplemente he hecho puntos bajos, es decir, de un lado a otro, de cada una de las piezas lo he ido cosiendo con punto bajo y evidentemente he dejado uno de los lados abierto antes de introducir los garbanzos. Luego he introducido los garbanzos, no te aconsejo que pongas muchos tampoco, que quede muy apretado, no, que quede con movimiento, porque además así también es más relajante. Y lo único que tendrás que hacer es introducirlo en el microondas. 2 minutos, 3 minutos, depende de tu microondas y un poco de cuánto lo quieras de caliente. Yo esta tarde ya hemos usado uno porque hemos tenido un poco de gastroenteritis y la verdad es que dura muchísimo el calor. Hasta, te diría, media hora, una hora puede estar caliente la temperatura del garbanzo una vez que alcanza la temperatura adecuada. Luego pues nada, le pones tú una etiquetita y para regalar, ¿qué te parece? Yo creo que es una idea muy chula, que es ecológica y que está muy bien para los tiempos en los que estamos. Espero que te haya gustado la idea, que realices muchos cojines aromáticos para regalar. Yo creo que es una idea muy bonita para regalar ahora que aquí, por lo menos en esta parte, llega el invierno. Y bueno, también, aunque no estés en invierno, un cojincito calentito y además con este punto tan achuchable y tan agradable de tocar, además de terapéutico, es relajante. Gracias por estar nuevamente conmigo. Hasta pronto.